Bienvenidos a la segunda clase de historia. El tema de hoy es el tiempo en la historia. Para estudiar este tema vamos a realizar algunas preguntas. ¿Por qué es importante el tiempo en la historia? El tiempo que estudia la historia tiene una naturaleza social y se ocupa de acontecimientos y procesos colectivos pasados, entendiendo por pasado el periodo anterior a los acontecimientos que un individuo recuerda. La posibilidad de medir el tiempo nos permite analizar los cambios en el curso de los acontecimientos, con la idea de continuidades y rupturas. Estos cambios se producen en el tiempo en forma de procesos que pueden transcurrir de manera más o menos rápida o más o menos lenta, dependiendo de las características del aspecto social que analicemos. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo se mide el tiempo social? Aunque solemos naturalizarlo, el tiempo medido, tal como lo conocemos, es una invención de la humanidad. Al ser una invención cultural, existieron a lo largo de la historia distintas maneras y criterios para medir el tiempo. Actualmente, el calendario gregoriano es aquel que se utiliza en casi todo el mundo. Este calendario está basado en la cultura europea del siglo XVI, que toma el nacimiento de Jesús como punto de referencia para la medición. Es así como existe un tiempo antes de Cristo que lo anunciamos o lo mencionamos a través de la sigla AC, y un tiempo después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, y lo expresamos con la sigla DC. Ahora, si ustedes observan en la línea de tiempo, tenemos el punto que es el nacimiento de Cristo, el punto de referencia, y cómo contabilizamos antes del nacimiento de Cristo, lo hacemos de forma descendente. A partir del nacimiento de Cristo, contabilizamos el tiempo en forma ascendente. Esto nos llevaría a la tercera pregunta. ¿De qué se ocupa la cronología? Al estudiar el desenvolvimiento de la humanidad a través del tiempo, el historiador necesita establecer un orden y determinar las fechas de los sucesos históricos. Para ello recurre a la cronología, ciencia que se ocupa de medir y registrar el tiempo. Una manera de representación gráfica de acontecimientos en orden cronológico es la línea del tiempo. Como verán, acá tenemos un ejemplo. Esta línea de tiempo representaría la historia de la humanidad. Todo lo anterior a la invención de la escritura se llama prehistoria o etapa ágrafa, que sería etapa sin escritura. Y el tiempo posterior a la invención de la escritura, 3.000 o 3.500 años antes de Cristo, correspondería a la historia escrita. Vayamos al siguiente tema. Para expresar el tiempo, ¿sí? Para medir los tiempos históricos, se utilizan diversas unidades temporales, como por ejemplo los años, los lustros, que corresponden 5 años, las décadas corresponde 10 años, el siglo 100 años y el milenio 1000 años. No olviden que los años se escriben con números arábigos y los siglos en números romanos. Vayamos a la última pregunta. ¿Cómo convertimos los años en siglo? ¿Por qué será importante estudiar este tema? Ustedes durante el cursado de la materia van a leer textos históricos donde el autor muchas veces utiliza para expresar el tiempo histórico años o siglos. Para ello necesitan saber cómo se convierten los años en siglos. Cuando necesitamos saber rápidamente a qué siglo pertenece un año,
podemos utilizar una fórmula muy práctica. Veamos unos ejemplos. El año 405 corresponde al siglo V. ¿Por qué? Si tomamos el año 405, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Eliminamos los dos últimos números, que sería el 5 y el 0. Sería la unidad y la decena. La eliminamos y me queda la cifra de centena 4. Al 4 le sumo 1 y me da el total de 5. Por ello decimos que el año 405 corresponde al siglo V. Vamos al segundo ejemplo. Tomamos el año 57. En este caso hacemos el mismo procedimiento. Eliminamos el 7 y el 5 y la cifra de centena sería 0. 0 le sumamos 1, sería 1. Entonces el año 57 corresponde al siglo I. Vamos a otros ejemplos. El año 8 corresponde al siglo I. ¿Por qué? Porque eliminamos el 8, la decena sería 0, la eliminamos, y la cifra de centena sería 0. A ese 0 le sumamos 1, 0 más 1 es 1, entonces el año 8 corresponde al siglo I. Vamos a otro ejemplo, el año 1492 corresponde al siglo XV. En este caso hacemos lo mismo, eliminamos los dos últimos números, el 2 y el 9, y me queda 14. Al 14 le sumo 1, 14 más 1, 15, comprende el siglo XV. Entonces 1492 corresponde al siglo XV. Ahora veamos dos ejemplos donde ¿qué sucede cuando el año termina en doble cero? Por ejemplo, el año 400. En este caso, tenemos que eliminar este doble cero y me queda 4. ¿A qué siglo corresponde este año? Al siglo IV. Aquí no debo sumar 1, solamente elimino los dos últimos ceros y me queda el siglo IV. Vamos a otro ejemplo. El año 2000. Elimino los dos últimos ceros y me queda 20. ¿Qué siglo corresponde el año 2000? Siglo XX. Vamos a un último ejemplo, el año 1000. Aquí hacemos lo mismo, eliminamos los dos últimos ceros y me queda 10. ¿A qué siglo corresponde este año? Al siglo X. Bien, ahora vamos a otro ejercicio. ¿Cuánto tiempo duran los milenios? Esto es muy importante que ustedes lo revisen. ¿Por qué? Porque nosotros en el texto histórico vamos a trabajar con esta unidad de tiempo, porque los primeros años de la historia de la humanidad vamos a manejar el milenio. Veamos cuánto dura el primer milenio. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 1000 dura el primer milenio. El segundo milenio, desde el 1 de enero del 1001 hasta el 31 de diciembre del año 2000, comprende el segundo milenio. El tercer milenio, desde el 1 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 3000, comprende el tercer milenio. Nosotros actualmente estamos transitando el tercer milenio. Eso sería todo por hoy. Los invito a ver las próximas clases. Hasta luego.